Mi querido y admirado Rafael Barajas, el Fisgón. ¿Cómo estás, Rafael? Pues bien, muy agradecido por este espacio. ¿Cómo estás tú? Honrado, como siempre. Oye, y aquí pidiéndote una lectura, una opinión, una reflexión. Después de 4 años de ese triunfo de Andrés Manuel López Obrador, un triunfo que sí se dio, y lo hemos comentado durante el día, en una contienda que estuvo muy alejada de otras. Me refiero a la cuestión competitiva. Realmente desde el principio Ricardo Anaya, José Antonio Meade Curibreña, pues no representaron realmente un obstáculo por la misma calidad de los oponentes, los partidos políticos de los que provenían, pero también esa personalidad del propio Andrés Manuel López Obrador y ese conecte con la gente. Yo tengo muy marcado, Rafael, y aquí te voy a dar pie, una imagen que para mí significó lo que era Andrés Manuel López Obrador para un sector de la población. Cuando dos hermanos, no sé si tú lo recuerdas, en Oaxaca, recorren un trayecto larguísimo desde su comunidad hasta donde estaba Andrés Manuel para entregarle a Andrés Manuel un retrato hecho por ellos sobre él. Entonces, a partir de ahí comienza a decir, ahí está un significado muy particular de un candidato que no se había visto hace muchísimo tiempo en nuestro país, tal vez con Lázaro Cárdenas, no lo sé, pero de un tiempo para acá moderno nunca habías visto una expresión de esta naturaleza. Aquí te doy pie entonces, mi querido Rafael, ¿qué lectura le das tú a la cuarta transformación después de 4 años de ese momento? Mira, yo te voy a decir lo que veo de la cuarta transformación. En primer lugar, lo que entiendo yo es que el triunfo de hace 4 años se debe también al agotamiento del modelo neoliberal. El modelo neoliberal llegó a un nivel de desastre que era verdaderamente histórico. Es decir, no se nos debe olvidar nunca lo que ocurrió en aquel periodo. Es decir, durante 36 años nos prometieron que nos iban a llevar al primer mundo y lo que hicieron es llevar al primer mundo a un puñado de ultramillonarios y hundieron al grueso de la población en la miseria. Si nosotros hacemos un balance de lo que fue el periodo neoliberal, vamos a ver que fue un periodo de devastación, es un periodo de entrega de la soberanía, es un periodo de congelamiento salarial, es un periodo en el que se entregó el curso del país a Washington, a un gobierno multinacional, y cantidad de mexicanos tuvieron que emigrar en busca de empleo. Tuvimos además un crecimiento exponencial del crimen, de los delitos, del crimen organizado, de la violencia. Es decir, vamos, veníamos de un periodo de verdadero terror y de verdadero desgaste. Y estábamos acostumbrados además a que los procesos electorales fueran tratados estrictamente como un proceso de mercado. Se invertía, es decir, el candidato invertía en elecciones y esperaba resarcir su inversión lo antes posible. Y cuando alguien le preguntaba, bueno, y pues, tú, cuando ya en el curso de su función alguien le decía, oye, me prometiste esto, pero y no lo has cumplido con frecuencia, te decían con total desparpajo, bueno, que eso había sido una promesa de campaña, como si eso los exentara de haber hecho esa promesa. Es una cosa increíble. Entonces, la llegada de Andrés significó básicamente un cambio de rumbo en la nación mexicana. Lo que significó es básicamente el regreso a un proyecto nacionalista, a un proyecto que dejó de colocar al dinero por encima de la ciudadanía. Y esto es lo que revela esta anécdota que cuentas de dos personajes en Oaxaca que caminan kilómetros para entregarle un retrato que le hacen a Andrés Manuel. Es el regreso a, un, a una digamos, a una forma de gobernar que conecta realmente con la gente. Yo te recuerdo que esto no es casual, es el producto de una lucha de décadas, ¿no? Yo te recuerdo que este tipo de acciones solidarias ya las había visto Andrés Manuel en el 2006 e incluso antes. Yo recuerdo en el 2006 esta escena que era muy conmovedora,
y un ciudadano que se le presenta a Fox, que se le para a Fox con mucho miedo, con mucha preocupación, rodeado de la, de lo que es, de lo que era el ejército personal del presidente, con una pancarta que le decía traidor a la democracia. Y Fox lo increpa y este tipo se sostiene y no se echa para atrás, en fin. Entonces, eso es lo que se vivió en aquel momento. Ese es el producto de aquella lucha. Este movimiento es el producto de años y años de resistencia, de lucha, etcétera. ¿Y qué hemos obtenido a cambio de esta lucha y con este triunfo del 2018? Pues la verdad es que lo que hemos obtenido es mucho. Es decir, sin lugar a dudas, la radio, la televisión, los grandes periódicos, prácticamente todos dicen lo mismo o casi sobre el actual gobierno. Y no ha habido día en el que no le hayan inventado una mentira y que no le hayan armado a López Obrador una fake news profunda, algunas que son muy personales y muy terribles, como aquellas que se meten con sus hijos, ¿no? Etcétera. Y sin embargo, a pesar de todo esto, lo que hemos visto es cómo este gobierno ha buscado cumplir prácticamente todas sus promesas de campaña, ¿no? Es decir, y la verdad es que son muchas las cosas que este gobierno ha hecho por la gente. Te voy a enumerar solo algunas. En primero, se impulsa una política de austeridad y honestidad. La corrupción hoy es considerada un delito grave y gracias a esta política el gobierno ha ahorrado pues, más de, es decir, bueno, varios billones de pesos en gastos innecesarios. Ya se le cobran los impuestos a los más ricos, se han recuperado adeudos a los grandes contribuyentes y todo este dinero sirve para darle de manera directa apoyos a beneficiarios y esto ha permitido que se amplíen los programas sociales y gracias a esto hay millones de familias que reciben algún tipo de apoyo del gobierno. Eran 25 millones hace algunos años, hace un par de años, hoy son más, ¿no? Y es un hecho que los derechos sociales están garantizados y muchos estudiantes reciben becas Benito Juárez, hay becas para adultos, es decir, hay un trabajo serio de apoyo a la población. No solo eso, sino que el salario mínimo ha subido de manera importante. Hay una nueva ley laboral que fomenta la democracia sindical, que apoya a los trabajadores. Hay un programa importante de caminos rurales que aún continúa funcionando. Tenemos el programa Sembrando Vida, que le ha dado empleo a millones a miles, a cientos de miles de personas. Se ha terminado el aeropuerto Felipe Ángeles, la construcción del Tren Maya está en funcionamiento y hoy se inauguró la refinería de Dos Bocas. Y hay que decir que todo esto se ha dado sin contratar deuda. Es un hecho que se han hecho pagos históricos a la deuda externa de México. El peso incluso se ha revaluado un poco y además se enfrentó una pandemia que era brutal, se llegó a vacunar a todo el mundo, a todos los que quisieron ser vacunados. Yo te recuerdo que son muy pocos los que se vacunaron cuando se dio el caso de la influenza en tiempos de Felipe Calderón. En cambio, hoy la vacunación ha sido universal y me quedo corto al enunciar todas estas cosas y solamente te quiero decir después de esta enumeración que pues sigue siendo un honor estar con Obrador. Oye, querido Rafael, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Tengo 2 minutos. ¿Qué es lo que viene en estos 2 últimos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y cómo en un momento dado darle continuidad a lo que el obradorismo está implementando en este sexenio? Mira, sin lugar a dudas, la continuidad la vamos a tener que lograr a través de 2 cosas, que son un programa y un proyecto de nación que garantice la continuidad de este proyecto de nación, y la otra es claramente pues el movimiento.
el movimiento se tiene que consolidar y se tiene que consolidar también incluso a nivel de partido, y esto va a implicar rebasar los problemas y las aspiraciones personales. Necesitamos pues hacer un trabajo político serio abajo para consolidar este proyecto. Yo sí veo que la oposición está muy desmejorada, es decir, realmente no tienen un candidato viable para la siguiente elección, y además tampoco tiene una propuesta de país que resulte atractiva. Lo único que ofrecen es el regreso al periodo neoliberal, al saqueo, a la sobreexplotación, a la entrega de la nación, y pues lo que sí tiene que hacer el movimiento obradorista es cerrar filas y presentar un frente único en las siguientes elecciones. Mi querido y siempre admirado Rafael Barajas, el Fisgón, yo te agradezco como siempre tu generosidad con la octava y te mando un profundo, por supuesto, abrazo. Al contrario, un cariñoso abrazo para ti, Jesús. Que estés muy bien. Gracias, Rafael. Oiga, recupero a Gaspar Betancourt. Gaspar, no te mojes, ¿qué pasa? Así